Nosotros comenzamos cuando Dios nos llamó a nosotros, que Dios puso en el corazón de mi mamá de formar un ministerio de música. En ese tiempo estábamos en nuestra parroquia, Nuestra Señora de los Ángeles, en el Bronx, en la parte norte del Bronx. Y el ministerio de música, que eran toda mi familia, pues habían tenido pues ciertos problemas con la dirección, siempre el diablo tratando de dividir. Y decidieron mitad de ese grupo, eran mis tías y mis tíos y algunos más, pues irse a otro lugar. En esos días pues había muchos grupos de oración en la Renovación Carismática de Nueva York. Y pues mi mamá y mi papá y nosotros cuatro, mis hermanos, y decidimos quedarnos ahí. Mi mamá decía: esta es mi parroquia y aquí es donde Dios nos llamó, aquí es donde Dios nos quiere que estemos. Y ella pues con mucha tristeza en su corazón, que sus hermanas se habían ido. El ministerio de música, pues los músicos se habían ido con ellos y había quedado solo mi mamá, sin ningún músico, sin nada. Y eso trajo mucha tristeza al corazón de mi mamá. Pero mi mamá nos enseñó que cuando hay tristeza tenemos que acudir al Señor, ¿verdad? Y tenemos que depositar en Él todas nuestras preocupaciones. Y bueno, pues ella pues siempre fue muy activa en la iglesia, y el párroco le había dado incluso llaves del templo. Y ella pues cada vez era profesora de Nueva York por más de 30 años. Y cuando salía del colegio donde ella daba clase, siempre al pasar por la iglesia, en el camino a casa, entraba a la parroquia, abría el templo y a solas con Jesús se arrodillaba delante de Él y le depositaba a Jesús su tristeza, su preocupación. Y su petición era que sus hermanas y sus cuñados pues regresaran a donde nacieron. Eso lo hacía todos los días. Y me recuerdo que un día nos buscó a nosotros, los cuatro, somos 4 hermanos, y entramos con ella al templo. Y mis niños, ¿verdad?, nos hizo arrodillar delante de Jesús y nos dijo que oráramos con ella. Ella nos enseñó lo que es ponerse de acuerdo con otro creyente, ¿verdad? Lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice que cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. Ella nos hizo arrodillar delante del Santísimo y nos dijo: pónganse de acuerdo con mi petición. Ella iba orando y nosotros teníamos que pues decir lo mismo que ella, ¿verdad? Y nos enseñó que en ese rincón de la iglesia estaba Jesús sacramentado, que ahí estaba Jesús, ¿verdad? Y que podíamos ir donde Él y que Él escuchaba nuestra oración. Y ahí ese día oramos con ella. Y dice mi mamá que en el momento de la oración ella sintió la voz del Señor, ¿verdad? Cuando hablamos de sentir, ¿verdad?, es una voz que resuena en todo tu interior. Y ella dice que el Señor le dijo: la solución está delante de tus ojos. Y cuando ella abrió los ojos, pues estaba Jesús, ¿verdad? Y ella le decía: Jesús, yo sé que tú eres mi solución. Y volvió la voz, le dijo: la solución está delante de tus ojos. Volvió el Señor a repetirle. Y ¿verdad?, como
como Pedro, ¿verdad? Que el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Y volvía a decir, Pedro decía, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y llegó un momento que Pedro sintió tristeza porque el Señor le repitió lo mismo. Y mi mamá, pues, cuando el Señor le dice, la solución está delante de tus ojos, pues sintió como tristeza o quizás un poco de frustración por la falta de discernimiento que tenemos. Y cuando abre sus ojos, esta vez vio sus 4 niños que estaban ahí. Y le dice mi mamá, Señor, mis hijos. Y ya no sintió la voz del Señor. En ese momento ella sintió que el Señor quería que esos 4 muchachos que estaban, esos niños, pues empezaran un ministerio de música. ¿Y sabe lo que hizo mi mamá? El viernes siguiente ella recibía su salario, cobraba su salario. Y al cruzar la calle del colegio donde ella trabajaba, había una tienda de música. Entró ella y no sabiendo nada de eso, porque los músicos y todo eran los cuñados de ella, mis tíos. Y ella no entendía nada de esto y entró y empezó a mirar todos esos instrumentos y aparatos y vienen de los que venden, ¿le puedo ayudar? Y ella dijo, sí, yo quiero formar una banda, le dice mi mamá. Y yo quiero que usted me dé todo lo que necesita para esa banda. Y le dijeron, bueno, ¿y qué músicos tiene? Y mi mamá pensando, él dijo, bueno, yo tengo un guitarrista, yo tengo un bajista, yo tengo un pianista, yo tengo un baterista. Pensando en sus 4 hijos, ¿verdad? Y ella en el espíritu ya nos estaba viendo haciendo todo eso, pero nosotros ni un instrumento habíamos tocado en nuestra vida. ¿Qué sabía ella que tenía? Bueno, ¿verdad? Pero mira, nosotros tenemos que aprender a construir en el espíritu, amén. Jesús dijo, todo lo que tú pidas en la oración creyendo que ya tienes es lo que Dios te concederá. Y está hablando de cosas que todavía no se ven, pero para que se vean tú tienes que creer que ya te pertenecen. Amén. Y ella vio a sus hijos tocando instrumentos, ya vio la banda y le dijo así, bueno, un guitarrista, un bajista, un pianista y un baterista. Y necesito los instrumentos para ellos y necesito para amplificar, ¿verdad? Y gastó todo su salario ese día en esos equipos. Me recuerdo que estábamos en la casa y de repente llegaron estos hombres cargando cajas, ¿verdad? Porque les había convencido también que les llevara todos esos aparatos y tocaron la puerta bien fuerte y abrimos y entraron estos hombres cargando todas estas cajas y nosotros llegó al rato mi mamá y le preguntamos ¿qué es eso? Y ella dice, pues abran las cajas, eso es de ustedes. Y cuando vimos las cajas eran los instrumentos y todo el sonido y las cosas que necesitábamos. Y la miramos y le preguntamos, ¿de nosotros? Y ella dijo, sí, son de ustedes, empiecen a tocar. Nosotros no sabíamos nada, ¿verdad? Y habían ahí unos cuadernos, ¿verdad? Aprendiendo ciertas notas. Y mi hermano Alex siempre ha sido pues más... como decimos en Puerto Rico, avispado para esas cosas, ¿verdad? Tenía más conocimiento para esas cosas
Y bueno, aprendió a afinar los instrumentos y luego a tocar notas, ¿verdad? Él con su piano, y luego nos fue enseñando a cada uno de nosotros las notas. Y bueno, pues decía mi papá que lo volvimos loco toda esa semana, ¿verdad? Haciendo ruido, porque era ruido lo que hacíamos. Y aprendimos 3 notas. Y en esa semana, y la única canción que aprendimos en esa semana fue Alabaré, Alabaré. Y llegó el viernes, que era el día del grupo de oración, y viene mi mamá y nos dice: vamos a empaquetar todo, que nos vamos para el grupo de oración y ustedes van a tocar. Claro, nosotros nos molestamos mucho y hasta lloramos y de todo, porque no sabíamos, ¿no? Qué terror, qué miedo tener que hacer eso. Pero ella nos impulsó y nos llevó y allí nos lanzó. Ese grupo de oración que era lleno de personas, nos lanzó. Y el grupo de oración era de 2 horas y media, y entre las oraciones y las alabanzas, ahí estuvimos 2 horas y media solo cantando una canción: Alabaré, bendito sea Dios, amén. Y el Señor empezó a manifestarse con esa sola canción, manifestarse. Y personas empezaron a acercarse, otros jóvenes empezaron a reunirse con nosotros y queriendo formar parte de este grupo. Y me recuerdo que el líder de ese grupo era un diácono, Alberto Tirado, que en paz descanse. Y él durmiendo en la noche, pues tuvo un sueño donde Dios le mostró esos 4 niños y le dijo: se van a llamar misioneros de Jesús. Y él nos llama el día siguiente y mira, el Señor ya me puso el nombre para el grupo, se van a llamar misioneros de Jesús. Y empezaron a llegar a otros jóvenes y gente empezaron a llegar, porque eran 4 niños tocando y cantando, y el grupo empezó a crecer, a crecer, a crecer. Le cuento esto porque todo eso nació de una crisis, de un gran dolor de parto. Saben que dicen que el dolor de parto es el dolor más fuerte que existe, ¿verdad? Terrible dolor, pero cuando ya nace la criatura, se convierte en la alegría más grande. Y a veces pues tenemos que experimentar esos dolores de partos, ¿verdad? Para poder alcanzar la alegría. Y ahí estuvimos un tiempo en esta comunidad. Y después de ahí el Señor nos envió a un lugar que se llamaba San Atanasio, al otro lado del Bronx. Nosotros estábamos en lo mejorcito del Bronx, y ahora nos enviaba al sur del Bronx, a un lugar que se llamaba Hunts Point. Estoy hablando de 40 y pico de años atrás. Y ese lugar de Hunts Point era un lugar que era marginado. Ustedes piensen en lo peor, ¿verdad? Que puede ser con drogas, con crímenes, era un lugar donde era pues conocido por la prostitución. Y ahí esa parroquia San Atanasio tenía una capilla, se llamaba la capilla de San Atanasio. Y era un apartamento de un edificio de 5 pisos. Y tenían ese apartamento en que abrías la puerta y estabas en la calle. Y ese lugar lo alquilaron, esa parroquia, y hicieron esa capilla con el propósito de evangelizar a toda esa gente que encontrabas en la calle, tirados en la calle, drogadictos, prostitutas, de todo se encontraba ahí.
Y era un lugar donde les daba miedo estar ahí. Y el Señor nos llevó ahí porque nos hizo sentir en nuestro corazón que donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. Y que esas personas necesitaban tener un encuentro con Jesucristo. Pero como decía el apóstol Pablo, ¿cómo se van a salvar si no hay quien les predique? ¿Verdad? Y el Señor nos llevó a ese lugar. Ese lugar se llenaba de personas. El apartamentito pequeño se llenaba y se llenaba de tal forma que incluso hasta en invierno la gente salía hasta la parte de afuera en sillas porque quería estar ahí. Nosotros llegamos ahí y empezamos a trabajar con todos los drogadictos, con todas las prostitutas, con todos los que desamparados, ¿verdad? Y nosotros los buscábamos a ellos y le dábamos alimentos, comida, y le dábamos ropa, y la capilla tenía pues un lugar donde ellos bañarse, y ahí ellos nosotros los tomamos, los preparamos y los vestíamos con ropa nueva, y todo con el propósito, ¿verdad?, que se tenían que quedar ahí a escuchar la palabra de Dios. Muchas personas se convirtieron a Cristo Jesús, y llegó el momento que eso fue creciendo tanto que la cuadra completa se llenaba de sillas. Íbamos comprando sillas y sillas. Y estoy hablando en tiempo de calor lleno, en tiempo de frío, ¿verdad? Esas sillas congeladas y la gente abrigadas ahí en frío, pero sentados ahí. Llegó el momento que los inquilinos del edificio ya no podían entrar a sus apartamentos y empezaron a quejarse. Y llegó el momento, ¿verdad?, que el dueño del edificio dijo: no, esto ya no se puede hacer más aquí. Y pues, nos cerraron el lugar. Qué dolor, qué tristeza. Pero ahí viene el Señor y nos llevó a otro lugar que se llamaba San Pío V, en otro lugar fuerte, donde había mucha droga, la 144 y Willis Avenue en el Bronx, en el sur del Bronx. Una parroquia sencilla, humilde, y ahí nos llevó el Señor. Y había un sacerdote canadiense, el padre Paul LeBlanc, me recuerdo, un santo sacerdote. Su misión era evangelizar a toda esa gente, ¿verdad? Y le gustaba que estuviéramos en la calle y que evangelizáramos y que trayéramos las personas a la iglesia. Y ahí empezamos a hacer asambleas. Nuestras reuniones empezaron a crecer y empezó a convertirse en asambleas. Y él tenía, donde él vivía, la rectoría, tenía un piso que no se usaba, pero que él lo había condicionado para hacer retiros. Era una casa de retiro más pequeña, ¿verdad?, que esta, pero no se usaba. Y nosotros le pedimos que si podíamos hacer retiros cerrados ahí. Y él nos permitió. La gente llegaba el viernes de una forma y el domingo salían de otra forma. Y Dios transformaba vidas. Habían testimonios verdaderos ahí, conversiones verdaderas. Y imagínate, llegaba tanta gente que había una lista de espera de más de 8 meses para hacer un retiro ahí con nosotros. El lugar no cabía, el salón grande no cabía un alma más. Y ahí estuvimos un tiempo también. Y me recuerdo que el padre Josué Iriondo, porque no era obispo todavía, era párroco de la parroquia Our Savior en el Bronx, lo nombraron director de la Renovación Católica Carismática de Nueva York. Y lo primero que él fue a hacer, por ejemplo, hoy lo nombraron, el día siguiente fue
a la parroquia San Pío V para hablar con nosotros. Y me recuerdo sus palabras: Nir, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije: servir al Señor. Y viene él y me dice: pues vamos a servir desde el centro carismático. Y nos fuimos al centro carismático, pues donde él había sido nombrado como director de la renovación carismática y párroco de San Antonio de Padua. Y ahí comenzamos, y ahí es donde primero surge el nombre Gran Asamblea, que pues ese nombre se empezó a usar por las reuniones de misioneros de Jesús. Y todos los domingos se hacía esa gran asamblea. Y llegaban cientos y cientos de personas, donde se llenaba completo. Incluso había que a veces cerrar las puertas porque no había más lugar donde acomodar a las personas. Es en ese lugar también donde empezamos los domingos de milagros. Y pues ahí cuando hacíamos ese evento, pues ya era un caos, porque la gente no cabía, ¿verdad? Era hasta peligroso de tanta gente que llegaba. Y de ahí teníamos que empezar a hacerlo en teatros, en lugares más grandes, este evento. Pero ahí tuvimos más de 26 años. El padre Josué Iriondo lo nombran obispo y vicario del sur del Bronx, el director del apostolado hispano. Y ahí estuvimos trabajando con él por más de 20 y pico de años. Él pues también se retira, o sea, pues el Papa aceptó su renuncia. Él sigue siendo obispo, pero ya un obispo emérito. Y bueno, nombran a otro director, y en ese momento pues nuestra misión ahí también terminaba. Y de ahí pues la Radio Jesús también nace en el centro carismático, que comenzó con media hora. Creció a 1 hora, 5 horas, y luego pues al tener lo que tenemos ahora. Y bueno, teníamos un gran trabajo ahí, y el obispo, para que nosotros tuviéramos un espacio, nos buscó un lugar en una escuela que es de la parroquia Cristo Rey, allá cerca del estadio de los Yankees. Y ahí estuvimos 5 años trabajando en ese piso completo con los medios de comunicación. Y bueno, llegó el momento, ¿verdad? Porque todo esto es por contrato, por lease, y terminó nuestro tiempo ahí y nos llevó a una parroquia que se llama Santo Tomás de Aquino. Y ahí nos dio todo el sótano de esa parroquia. Era un lugar más grande todavía para que pudiéramos trabajar la radio y el ministerio nuestro. Y bueno, ahí también estuvimos 5 años. Y el Señor de ahí nos saca y nos lleva a un lugar que era más propio, en un lugar que alquilábamos, ¿verdad? Pero más nuestro, no teníamos que compartir el espacio. Y ahí en Tremont pues tuvimos el centro. Y me recuerdo que estando ahí, que llegamos, la gente pues contenta porque teníamos un espacio así propio. Yo le dije: no se acostumbren, ¿verdad? No se acomoden, porque el Señor de aquí nos va a mover, ¿verdad? Y así les decía, en cada lugar que íbamos, les decíamos: vamos a cumplir con nuestra misión, y de aquí el Señor nos va a mover. Y bueno, de ahí pasaron esos 5 años, y un párroco de aquí, de esta parroquia, el padre Paco, un gran sacerdote, pues nos invitó a venir a este lugar. Y pues este lugar estaba cerrado, no se hacía ninguna actividad aquí. Y me trajo, me enseñó todo el lugar, y luego me pregunta que si lo queríamos, que si queríamos trabajar aquí. Y pues, inmediatamente les dije que sí,
que lo tomábamos. No había hablado con mis hermanos de comunidad todavía, y cuando le dije que sí a ellos cuando se enteraron que nos teníamos que mudar a New Jersey, ¿verdad? Muchos que estaban muy acomodados en Nueva York, pues se molestaron. Incluso me enteré, ¿verdad?, que hacían oraciones y ayuno para que Dios me hiciera cambiar mi manera de pensar y que no nos fuéramos. Pero de ahí llegamos aquí, y enseguida que llegamos aquí empezamos a trabajar, y este lugar ha sido un lugar de mucha bendición. ¿Sí? ¿Cuántas personas, verdad, en este lugar no han venido a los pies del Señor? Muchas, muchas. Y bueno, pues hemos estado aquí 8 años. 8 años y hemos visto la gloria de Dios.